Vamos a entrar en este tema que es el ministerio liberador de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo creo que ustedes vayan conmigo a la Biblia, al Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 21 en adelante, donde dice lo siguiente. Llegan a Cafarnaún. Al llegar el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le ordenó diciendo: cállate y sal de él. Agitándole violentamente, el espíritu inmundo dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron asombrados de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva expuesta con autoridad? Manda hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Y bien pronto su fama se extendió por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. ¿Cuántos evangelios tenemos? La respuesta es uno. El único evangelio es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La única buena nueva es Jesús. Contada y narrada desde ¿cuántos evangelistas? 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada evangelista muestra una dimensión diferente de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de San Mateo nos muestra a un Jesús que es predicador, a un Jesús que es parlante, speaker dirían ustedes, que habla y habla y habla y habla y habla y habla. En los 28 capítulos del Evangelio de San Mateo vemos a un Jesús que habla. De hecho, el resumen de este Evangelio lo encontramos en el capítulo 5, 6 y 7, que encontramos el Sermón de la Montaña. Y en esos capítulos el Señor Jesús enseña, habla, habla, habla y habla. El Evangelio de San Lucas nos muestra a un Jesús que ora. El Jesús de Lucas es un Jesús orante. Y ustedes van a ver que Jesús, siempre que va a hacer una acción, a tomar alguna decisión o va a obrar algo, antes pasa la noche en oración o siempre está en continua oración. El Evangelio de San Juan nos muestra al Hijo de Dios, que preexistía con Dios desde antes, que fue engendrado, que no fue creado, que es Dios junto con Dios, es el Hijo eterno del Padre. El Evangelio de San Juan nos muestra a nuestro Señor de esa manera. El Evangelio de Marcos, el que estamos leyendo, nos muestra a un Jesús que obra. El Jesús de Marcos siempre está en continua obra, en acción, en salida a ayudar a los demás. Por esas razones que ustedes ven que este mismo texto, tomado desde el Evangelio de Lucas, que fue el que meditamos en la predicación anterior, el Señor Jesucristo está hablando. El Señor está prometiendo y está diciendo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está sobre él y le ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, lo ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos y para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Estas mismas palabras, esta misma acción en el Evangelio de San Lucas están puestas en obra. Están puestas en oración. El Evangelio de Marcos están puestas en acción, están puestas en obra. El Señor Jesús, en la sinagoga en la cual entra, desde el Evangelio de Marcos, el Señor está en la sinagoga de Cafarnaún. En el Evangelio de San Lucas, el Señor está en la sinagoga de Nazaret. El Señor entra y esto mismo que Él ha leído y ha dicho que se ha cumplido, lo pone ya en acción directamente cuando el Señor aparece por primera vez en esta sinagoga, en su acción pública. Dice el Evangelio de San Marcos, que llegan a Cafarnaún y al llegar el sábado, dice la Biblia, el Evangelio de San Lucas, como era su costumbre, al llegar el sábado, entra en la sinagoga y se puso a enseñar. Ya les dije a ustedes qué significa el sábado para los judíos y qué significa y cuándo apareció la sinagoga. Fue una institución que aparece después del exilio de la Babilonia,
que se acaba en el año 338, cuando Ciro, el rey de Persia, le permite a los judíos que estaban exiliados en la Babilonia que vuelvan a la tierra santa, que vuelvan a la tierra prometida, a Canaán, que era la tierra que Dios le había prometido a su siervo Abraham y la tierra que alcanzó a ver su siervo Moisés. Después de que ellos regresan, aparece la sinagoga, que era un lugar donde se daba culto, mas no se ofrecían ningún tipo de sacrificios. Era como una casa de oración, solamente tenía unas gradas. Los que hemos ido a Tierra Santa podemos hablar de esta manera de la sinagoga, porque la conocemos en primera instancia. Es una habitación con unas gradas a la derecha, a la izquierda. En el centro hay un altar, una mesa donde hay unos rollos en un mueble y un atril donde se lee esta palabra. Todos los ojos cuando se lee en la sinagoga están puestas en el rollo. En la sinagoga de Nazaret estaban puestas en nuestro Señor Jesús los ojos de todos aquellos que estaban ahí. Dentro de esta sinagoga, ¿qué sucedió? La Biblia, según el Evangelio de San Lucas, no nos lo dice. Pero según el Evangelio de San Marcos, pasa algo hermoso. El Señor en esta sinagoga se enfrenta contra un demonio que estaba dentro del cuerpo de una persona. Y esto me da pie a mí para hablarles del ministerio liberador de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vean lo que dice la Biblia. Llegan a Cafarnaúm, al llegar el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, que eran los que tenían la autorización. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo. Ojo con esto, ¿un hombre qué? Poseído por un espíritu inmundo. La Biblia dice que este hombre estaba poseído. No dice qué había hecho este hombre para llegar a quedar poseído por el demonio. Los exorcistas dicen que para que una persona quede poseída por un demonio, es decir, que tenga al diablo dentro, la persona libre y voluntariamente le tuvo que haber abierto su vida al diablo para que el diablo pueda entrar, pactando con el demonio. El padre Gabriel Amor, el exorcista de Roma del Vaticano, que en paz descanse, el discípulo de Cándido Amantini. Cándido Amantini era de la comunidad de los Paulinos, de los Pasionistas, fundados por Pablo de la Cruz, por San Pablo de la Cruz, y Gabriel Amor era de los Paulinos, la comunidad de los padres paulinos. Este hombre dice que él realizó más de 100,000 exorcismos. Más, dice que después de los 100,000 perdió la cuenta, pero que se encontró con más o menos 60 verdaderos casos de posesión, de que el diablo haya estado verdaderamente dentro de las personas. Porque es muy raro el caso de una posesión, porque para que el diablo posea a una persona, la persona libre y voluntariamente le tiene que abrir su vida para que el diablo pueda entrar. Sin embargo, en este mundo contemporáneo hay más casos de posesión demoníaca que en otras épocas de nuestra historia. ¿Por qué? Porque hoy en día las personas le están abriendo su vida, su alma al demonio para que el demonio entre de una manera muy sencilla y muy fácil. Un ejemplo, aquellos que le dan culto a la muerte, pactan con el diablo, adoran al demonio. La gente que dice, Padre, yo adoro a la muerte, o lo que ellos llaman la Santa Muerte, están pactando con el demonio y le están permitiendo al diablo que tome posesión de ellos. Para que una persona quede poseída por un demonio, tuvo que haber recorrido, escúcheme muy bien, tuvo que haber pasado por una serie de etapas que lo han llevado a convertirse en lo que decía Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, en un idiota útil del diablo, para poder abrirle su vida y que el demonio haya entrado. Entonces la pregunta fundamental en este momento es, ¿y cómo nos ataca el diablo? ¿Cómo nos ataca el enemigo? Y cuando hablamos de la acción diabólica, podemos hablar de la acción ordinaria y la acción extraordinaria. Esto es algo que ustedes como servidores deben saber y deben entender. La acción diabólica es una y se divide en dos partes, ordinaria y extraordinaria. ¿Cuál es la acción diabólica ordinaria? La acción diabólica ordinaria se da a través de lo que se llaman las tentaciones. ¿Las qué?
Es decir, ¿qué es lo que el demonio hace ordinariamente? Lo que el demonio hace ordinariamente es tentar al hombre, tentar a la persona. Es lo que el diablo hace normalmente, la tentación. Sin embargo, tenemos que entender que la tentación diabólica no es la única tentación que sufre el hombre. Hay tres fuentes de tentación: la carne, el mundo y el diablo. Un enemigo en nosotros, la carne; un enemigo alrededor nuestro, el mundo; y un enemigo por encima de nosotros, el diablo. La carne, el mundo y el diablo, los tres enemigos del alma, tres fuentes de tentación. Y de estas tres fuentes, ¿cuál es la peor? Dicen los exorcistas. La peor es la carne. Nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. ¿Cuál es el segundo enemigo? El mundo. ¿Y cuál es el tercero? El diablo. La tentación diabólica no es la única clase de tentación que nosotros sufrimos. Somos tentados muchas veces por nuestra manera de vivir. Somos tentados muchas veces por el mundo en el cual nos rodeamos y somos tentados por el enemigo que nos odia y quiere el mal para nosotros en esta vida y, si es posible, más allá de esta misma vida, que se llama el diablo, que Dios lo ate y lo reprenda. Pero el diablo no siempre, escúcheme muy bien, está en una continua tentación. A veces somos nosotros mismos los que buscamos las ocasiones para pecar y las ocasiones para tentar. San Juan Bosco tiene un cuento muy bonito de que una vez el diablo estaba fuera de un colegio y estaba llorando, y llega San Juan Bosco, es un sueño del santo, y le pregunta: ¿y usted qué hace ahí llorando? ¿Por qué no está adentro en el colegio tentando a las personas? Dice: porque hay un niño allá muy grosero adentro que me quitó mi trabajo y yo ya no sé qué hacer porque él está peor que yo. Y aquí me toca quedarme afuera porque ¿para qué me entro si este muchacho ya hizo mi trabajo? ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros hacemos el trabajo del diablo. Yo no quiero ser el abogado del diablo de ninguna manera. Pero escúcheme muy bien, a veces nosotros buscamos la ocasión para pecar. Y a veces nosotros necesitamos de que el diablo nos tiente para poder ponernos en tentación y caer en el pecado. Y a él, al pecado, es que nosotros debemos verdaderamente temerle. El Señor dice una cosa, vea, el Señor dice en San Marcos, en el capítulo 10, versículo 27, 28, y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede llevar a la perdición el alma y el cuerpo lanzarlo al infierno, a la gehenna. El diablo, por mucho que pueda hacer, y siempre está bajo el designio de Dios, que le pueda quitar la vida a una persona a través del maleficio. Directamente no puede, indirectamente sí. Por mucho que pueda hacer, mata el cuerpo. Por mucho. Pero ¿quién es el que puede tocar el alma y lanzarla al infierno? El pecado mortal. ¿Y cómo hago yo para cometer un pecado? Pues dialogando con la tentación. La tentación cuyo origen es la carne, el mundo y el diablo. En este libro que yo tengo dice, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, en su libro Ángeles y Demonios, nos dice: hay tentaciones que provienen directamente del demonio. Y Monseñor Corrado Balducci, en el libro Los endemoniados hoy, añade al respecto: la tentación diabólica es un estímulo, una incitación a pecar, pero no es el pecado en sí. Santo Domingo Sabio decía: sentir la tentación no es pecado, el pecado está en consentirla. Porque si la tentación fuera pecado, el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, y la Biblia dice que el Señor fue igual a nosotros en todo menos en el pecado. La tentación no es un pecado, la tentación es un medio. Que si nosotros dialogamos con la tentación, caemos en el pecado. Si superamos la tentación, crecemos en la gracia de Dios. El diablo, sin embargo, envía especies inteligibles de maldad al hombre para tratar de frustrar la acción salvífica de Cristo y que éste las obedezca y peque. El Papa San Juan Pablo II, en la audiencia general del miércoles 13 de agosto del año 1986, en el parágrafo 8 dice:
La acción de Satanás consiste ante todo en tentar a los hombres para el mal, influyendo sobre su imaginación y sobre las facultades superiores para poder situarlos en la dirección contraria a la ley de Dios. Sin embargo, San Pablo, sabiendo esto, nos asegura: no han sufrido ustedes tentación superior a la fuerza humana, y fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de sus fuerzas. Antes bien, con la tentación, Dios les dará el modo de poderla resistir con éxito. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. No somos tentados más allá de nuestras fuerzas. Y si por alguna razón, dice el santo San Pablo, llega una tentación que supere las fuerzas, Dios les dará fuerzas para que ustedes las puedan superar. Es decir, cuando Dios permite, porque no envía una tentación, Dios está permitiendo que la persona crezca en su gracia, crezca en su intimidad. Por eso lo dice, lo va a decir Santiago. Ahora la pregunta más común es: ¿Dios permite o envía la tentación? ¿Dios permite o envía la tentación? Para esto tenemos que responder con la carta de Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 12 y 15. Feliz el hombre que soporta la tentación, porque superada la tentación recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que lo aman. Ninguno cuando sea tentado diga: es Dios que me tienta, porque Dios ni es tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es probado, arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Después la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Vea qué interesante esto. Dios no es tentado por el mal, ni tienta absolutamente a nadie. Cada uno de nosotros es tentado, seducido y arrastrado por nuestra propia concupiscencia. La concupiscencia es esta herida que deja a nosotros el pecado original. Recuerden que el pecado original Dios lo perdona ¿dónde? En el sacramento del bautismo. Sin embargo, Dios perdona el pecado, pero quedan dos heridas, dice Santo Tomás de Aquino: la concupiscencia y la irascibilidad. La concupiscencia es esa inclinación hacia lo carnal, y la irascibilidad es esa inclinación a dejarnos arrastrar por los sentidos, por las emociones, por los sentimientos. Cada cual es arrastrado, seducido por su propia concupiscencia, es decir, por esa herida que tenemos, y de ahí se aprovecha la carne, el mundo y el diablo. Una vez que la tentación ha sido, escúcheme muy bien, aprobada en nosotros, que ha sido consentida en nosotros, la tentación, cuando es consentida, concibe el pecado. Y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Por eso dice Romanos 3:23, porque todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Y dice Romanos 6:23, y el pago del pecado es la muerte. Pero para que llegue este pago del pecado, primero tuvimos que ser tentados por el mundo, por la carne y por el diablo. Ahora, resulta otra pregunta. Si Dios no envía la tentación, entonces, ¿por qué la permite? Y podemos antes de responder, analizar un poco más esta pregunta, para así ver y caer en la cuenta que la tentación es algo neutral. No es buena ni es mala, pero la raíz de las tentaciones, directa o indirectamente, como ya dijimos, es obra del diablo, porque el pecado original vino por incitación del diablo. Entonces, es directa o indirectamente obra del diablo, aunque la tentación diabólica no es la única clase de tentación, porque somos tentados por la carne, por el mundo y por el diablo. El núcleo y fin de toda tentación es apartar al hombre de Dios y quitarle la importancia en su vida. Dios debería ser lo más urgente, pero pasa a ser algo de segundo plano, algo secundario o incluso algo vacío, superfluo y molesto. Sin embargo, en su infinita misericordia, Dios se sirve de la tentación para que la persona crezca. Superada la tentación, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que lo aman. Nadie ha sufrido tentación más allá de sus fuerzas. Antes bien, con la tentación,
Dios les dará el modo de poderla resistir con éxito. Es decir, Dios va a comunicar su gracia. Si el fin último de la tentación es hacer que el hombre peque y que el hombre se aleje de Dios y que ponga a Dios en un segundo plano, Dios envía su presencia, Dios envía su gracia para que nosotros podamos resistir esta tentación. No solamente es un trabajo humano, pero con la fuerza de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor por su amor y su misericordia. Aquí vamos a presentar dos movimientos o dimensiones acerca de esto que hemos hablado. Primero, el amor de Dios por los hombres. El amor de Dios por los hombres. Dios permite la tentación, Dios envía la tentación. ¿Y por qué Dios, si no la envía? Porque Dios la permite. Dios, sin embargo, en su infinita misericordia, se sirve de la tentación. Y aquí presentamos dos movimientos o dos dimensiones que nosotros debemos conocer. Primero, el amor de Dios por los hombres. Santiago, en el texto citado de Santiago capítulo 1, versículos 12 y 15 dice: feliz el hombre que soporta la prueba, porque superada recibirá la corona de la vida que ha prometido Dios a los que lo aman. Reiteramos que Dios permite la tentación solo por un motivo, y es por amor. La tentación es una oportunidad. Dios da la oportunidad de que la criatura humana, para que se eleve hacia Él por actos de virtud personal, así soportando la tentación, llegue a un crecimiento integral y a un conocimiento de su infinita misericordia. Solamente hay una manera de superar la tentación, y es acogiéndonos a la infinita misericordia de Dios. Entonces es un medio que Dios permite para que nosotros crezcamos en oración, porque Dios confía en nosotros. Decimos nosotros al misericordioso: Jesús, en vos confío. Y el Señor me dice que le diga: y yo confío en vos. Qué interesante esto. ¿Por qué Dios permite la tentación? Porque confía en nosotros. Confía en que si nosotros somos fieles a Él, vamos a crecer en su gracia, a elevarnos delante de su presencia por una virtud personal. Porque el mundo de la carne y el diablo que ejercen tentación sobre nosotros no nos obligan a pecar de ninguna manera. La decisión de pecar es personal. Usted es el que decide si peca o no peca. ¿Cuándo peca usted? Cuando le hace caso a la tentación. ¿Cuándo crece usted en la gracia del Señor? Cuando supera la tentación. Superada la tentación, le da, dice Santiago, la corona de vida eterna que le tiene prometida a Dios a los que lo aman. Es decir, usted solamente puede superar la tentación cuando ama verdaderamente al Señor. Y entonces aquí debemos nosotros preguntarnos: ¿amamos verdaderamente al Señor? Cuando somos tentados, no queremos caer en el pecado que está influyendo la tentación sobre nosotros porque amamos a Dios. O sencillamente somos tentados, arrastrados y seducidos y nos dejamos llevar por la tentación, cayendo en el pecado, y nos olvidamos de Dios y lo ponemos en un segundo plano. Servidores y servidoras, ¿amamos a Dios? ¿Verdaderamente nos mantenemos radicales? Yo en estos días predicaba acerca de una expresión de una canción protestante que dice: Señor, hazme un radical. Y yo decía que, referente al tema de la conversión, que conversión es adoptar el mensaje de Jesús con radicalidad. Y cuando usted adopta el mensaje de Jesús, la buena nueva de Jesús, de manera radical, usted verdaderamente se sostiene bajo la sombra del Altísimo, y ahí supera cualquier tipo de tentación, cualquier tipo de prueba. Pero cuando usted se deja arrastrar por cualquier viento y se deja sacar de la presencia de Dios, ahí es donde el diablo, el mundo y la carne vienen y lo hace a usted presa, y lo hace a usted caer en esta tentación que ellos están proponiendo. ¿Por qué Dios permite la tentación? Por amor de Dios a los hombres. Segundo, la odiosa envidia de Satanás que busca nuestra perdición. El Santo Padre Benedicto XVI, en el tomo 1 de su libro Jesús de Nazaret, nos dice al respecto: Jesús nuestro Señor también se sometió a la tentación
los tres evangelistas sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué se llaman sinópticos? Porque los tres se pueden leer bajo una sola óptica, bajo una sola mirada. Por eso se llaman sinópticos, porque los tres convergen en lo mismo. Los tres evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos cuentan, para sorpresa nuestra, que la primera disposición del Santo Espíritu es llevar a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Vea qué interesante esto. La primera disposición del Espíritu Santo es llevar a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Si ustedes leen San Mateo en el capítulo 4, versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo. Vemos que el Señor es guiado por el Espíritu Santo y el evangelista utiliza la preposición para. Es decir, que el Señor Jesús se dirige con un propósito, con un motivo, con una intención. ¿Y cuál es ese propósito, motivo e intención? ¿Cuál es? La intención es ser tentado. ¿Y para qué el Señor se dirige con ese propósito, con ese motivo, con esa intención de ser tentado? Para así superarla y, superando la tentación, darnos a nosotros la victoria sobre cualquier tipo de tentación. Es decir, el Señor supera la tentación para que nosotros aprendamos que también se puede superar la tentación. De que no siempre que nos enfrentamos frente a una tentación, obligatoriamente tenemos que caer en el pecado. La tentación puede ser superada. Y la tentación, al ser superada, crecemos en la gracia de Dios. Este es un descenso a los peligros que amenazan al hombre, porque sólo así se puede levantar al hombre que ha caído, dice el Papa Benedicto XVI. Jesucristo, al superar la tentación, vence al enemigo. Y venciendo a su peor enemigo, al enemigo mayor, al enemigo más fuerte, nos entrega la victoria y nos da la enseñanza que nosotros también podemos, en virtud de Él, del Verbo encarnado, del Hijo de Dios, vencer al diablo. Superamos la tentación, pero solo tomados de la mano de Dios, tomados de la mano de Jesucristo misericordioso y tomados de la mano de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Amén. Fuerte aplauso a Jesús. Pero aquí tenemos que aclarar una cosa. Y es que el Señor sintió la tentación, pero no entró, no cayó en ella. Ojo con esto, vea qué interesante esta expresión. El Señor no entró en la tentación, no cayó en ella. Porque a veces nosotros decimos, es que caí en tentación. Y caí en tentación es como si fuera yo caminando, por ahí un momento a otro se abre un hueco y ¡pum! Caigo en tentación. No, nosotros entramos en la tentación. No caemos en tentación, entramos en tentación. Vea qué expresión tan interesante la del Papa Benedicto XVI. Así debemos aclarar una cosa, y es que el Señor sintió la tentación, pero no cayó o entró en ella. Él se sometió para vencer y para darnos la victoria. Ya lo dice la carta a los Hebreos, Hebreos 4:15. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, ya que ha sido probado en todo como nosotros, en todo menos en el pecado. ¿Para qué fue el Señor tentado? ¿Para qué el Señor, con motivo de ser tentado, fue al desierto? ¿Para qué? Para vencer la tentación, para vencer al enemigo mayor, porque venciendo al enemigo mayor podemos vencer cualquier tipo de enemigo. Por eso es que en la sinagoga de Cafarnaón, según el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 21 al 28, lo primero que el Señor hace cuando inicia su vida pública es vencer al enemigo mayor, vencer al diablo. ¿Cuándo lo venció privadamente? ¿Dónde venció el Señor al diablo privadamente? Cara a cara, uno a uno. ¿Cuándo lo venció el Señor? ¿Dónde? ¿En dónde? En las tentaciones. ¿Dónde fue tentado el Señor? En el desierto. Pero lo venció privadamente, personalmente. Y después el Señor lo primero que hace es vencerlo ¿dónde? Públicamente, en la sinagoga, en el lugar de culto, en la iglesia. El demonio es vencido.
Y lo primero que el Señor hace es expulsar al diablo. Y vea qué interesante esto. Que el Señor en la sinagoga, en la iglesia, expulsa al diablo y sale a sanar a los enfermos. Pero en la iglesia el diablo tiene que ser expulsado. Esto es interesantísimo. Y también podemos repetir con Santo Domingo Sabio. Sentir la tentación no es pecado, el pecado está en consentirla. Sin embargo, vemos que Jesús tiene que entrar en el drama de la existencia humana, que se sometió a la tentación para que nosotros, por tanto, podamos, como dice Hebreos 4:16, acercarnos confiadamente al trono de la gracia, al fin de alcanzar misericordia y hallar la gracia de un auxilio oportuno. Ese auxilio oportuno, esa gracia de Dios, es la que nos libra a nosotros de caer en la tentación y de cometer un pecado. Entonces, como conclusión, decimos que Dios permite la tentación por amor y el diablo nos tienta por odio. Qué interesante esto. ¿Por qué permite Dios la tentación, servidores? ¿Por qué? Por amor. Y el diablo nos tienta por odio. Qué interesantísimo. Entonces, como conclusión, decimos que Dios permite la tentación por amor y el diablo nos tienta por odio, para hacer caer al hombre, para que el hombre al dialogar con la tentación caiga en pecado y pierda la gracia y la intimidad con Dios, como lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 13, donde nuestros primeros padres, Adán y Eva, por su desobediencia, cayeron en el pecado y entró el pecado y la muerte al mundo. Pero Dios no quita la tentación. Dios nos fortalece. Pedirle a Dios que nos quite la tentación hasta sería un pecado. En el Padre Nuestro nosotros no decimos quítanos la tentación, decimos no nos dejes caer en la tentación. Y al decir no nos dejes caer en la tentación, estamos diciendo danos tu misericordia, tu gracia, tu fuerza y tu bondad para nosotros por amor poder resistirla. Pero no le pedimos al Señor que la quite, porque Dios permite la tentación por un motivo y es por amor. Para que nosotros crezcamos en su intimidad, crezcamos en su presencia, crezcamos en su misericordia. Dios la permite porque por amor ofrece al hombre una ocasión de subir, de crecer y de fortalecerse. Y el diablo por odio utiliza esa misma ocasión para hacerle caer. Como dijo el padre José Antonio Fortea Cucurul, exorcista de Barbastro, España. Hasta el mismo demonio es un pincel en las manos de Dios. Un pincel bastante feo, burdo, duro, pero así un pincel que tal vez sin saberlo, sin quererlo, sin pensarlo, o a pesar suyo y contra las inclinaciones de su propio ser, contribuye indirectamente, pero realmente a la extensión del reino de Dios sobre la tierra. Amén. Fuertes aplausos a Jesús por su amor y su misericordia. Digan conmigo, la acción ordinaria del diablo. ¿Cuál es la acción ordinaria del diablo? La tentación. ¿Cuál es la acción ordinaria del diablo? Ustedes todos me dicen que sí, porque está la hora del amor, le llaman a esta hora. ¿Saben por qué? Porque todos se besan el pecho. La hora del amor. Yo les digo algo y todos. Voy a decirle, vamos a enfrentar. ¿Cuál es la acción ordinaria del diablo? ¿Cómo nos ataca ordinariamente el enemigo? Pero ¿la tentación diabólica es la única fuente de tentación? No. ¿Cuáles son las fuentes de tentación? La carne, el mundo y el diablo. Digan conmigo, un enemigo en mí. ¿Quién es? Yo mismo. Un enemigo alrededor mío. ¿Quién es? El mundo. Un enemigo por encima mío. ¿Quién es? Y de estos tres, ¿cuál es el más peligroso? Yo mismo. Porque yo soy el que decido si peco o no peco. No se preocupen, no se asusten, no tengan miedo a los que matan el cuerpo. Teman más bien a los que matan el alma y el cuerpo y lo botan al infierno, dice la Biblia en Mateo capítulo 10, versículo 28. Eso es interesante porque ese es el pecado mortal. El diablo lo único que puede hacer es tentarnos. ¿Y por qué Jesucristo pasó por la tentación? Para superarla, venciendo al enemigo mayor, nos pueda a nosotros mostrar
que es posible superar la tentación y crecer en gracia y no perder la gracia de Dios a través del pecado. Pero hay una acción del diablo que pasa de lo común, que pasa de lo normal, que deja de ser una acción tan sencilla y se convierte en una acción extraordinaria. Y por eso se llama acción extraordinaria del diablo. ¿Cuál es la acción extraordinaria del diablo? La vamos a ver en este momento. A la acción ordinaria se le llama la tentación. Y más allá de la tentación hay una acción que es la extraordinaria. Como dijimos anteriormente, el diablo existe, actúa, y en su acción no solamente tienta al hombre, el diablo lo ataca también de una manera más allá de lo ordinario, y este ataque se convierte en una manera extraordinaria. Los exorcistas han dado diferentes expresiones acerca de esta acción extraordinaria. Algunos hablan de opresión, otros hablan de obsesión, otros hablan de infestación, otros hablan de influencia, otros hablan de vejación, otros hablan de sujeción, hasta llegar a la posesión. Escúchenme muy bien, posesión. ¿Posesión qué? ¿Posesión qué? La posesión diabólica no existe. La posesión satánica tampoco existe, porque el único que es omnipresente, es decir, que puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, es Dios. El diablo o Satanás, que es el mismo, la palabra Satanás es hebrea, la palabra diablo es griega, que traduce como el divisor, que traduce como el enemigo, el tentador. El diablo es uno solo. Satanás es uno solo. Por más orgulloso que se crea, por más grande que se crea, es una criatura de Dios. Y si Satanás o el diablo, que es el mismo, toma posesión de una persona, queda reducida a la acción de esa persona y no puede atacar el mundo como lo quiere hacer, entonces no hay posesión ni satánica ni diabólica. Hay posesión demoníaca. Los que poseen son los demonios. ¿Me hago entender, sí o no? Los exorcistas hablan de posesión demoníaca. Este busca hacerle el mal en esta vida y, si es posible, más allá de esta vida a los hombres. Este ataque del diablo se llama el ataque extraordinario porque es algo más allá de lo normal, fuera de lo común. Se da directamente por y a través de lo que Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo llama idiotas útiles, que son los brujos, las brujas, los hechiceros o los adoradores de Satanás, que con sus engaños, encantamientos y múltiples brujerías dañan al hombre y lo llevan a deformar su fe y contaminarse, siendo presas del enemigo. Esta acción extraordinaria del diablo se da también por nuestra propia manera de obrar y nuestra propia manera de vivir, que acudiendo donde idiotas útiles, que Monseñor Alfonso de Jaramillo en el libro Ángeles y Demonios llama brujos, brujas, hechiceros, adoradores de Satanás, entre otros, llevan con sus múltiples brujerías y engaños a dañar al hombre, a deformar su fe y contaminarse, siendo presas del diablo. Un enemigo que nos ataca silenciosamente. Un enemigo que quiere muchas veces y casi siempre pasar inadvertido. Un enemigo que no quiere ser conocido. Por esa razón, cuando un sacerdote o un laico se atreve a hablar de esta acción extraordinaria, siempre va a tener inconvenientes y problemas porque este enemigo no quiere ser conocido. Que quiere hacer que se llegue a negar hasta su propia existencia y así poder atacar desde la oscuridad de su ser a una humanidad que no está preparada para esto. Monseñor Flavio Calle Zapata, en un libro que titula Plan Nacional de Formación de la Renovación Carismática Católica de Colombia, como respuesta a este presupuesto, nos dice que por esta misma razón es que a partir de la famosa catequesis del Papa Pablo VI del 15 de noviembre del año 1972, se aclara para el mundo contemporáneo la existencia del diablo, la existencia del demonio. Y cuando el Papa Pablo VI, el 15 de noviembre del año 72,
habló en esta catequesis acerca de la existencia del diablo, el mundo se fue en contra del Papa diciendo que había levantado falsos mitos, mitos ya superados, mitos de la Edad Media, que lo único que hacen es hacerle daño a las personas actuales. Y este pensamiento muchas veces está al interior de la teología en muchas comunidades y muchas organizaciones católicas, donde se dice que el diablo no existe, donde se dice que el diablo es un mito, donde se dice que el diablo, escúcheme muy bien, es un invento en la Edad Media de la Iglesia Católica, pero que ya fue superado a través de la razón y que ya el diablo no existe. Sin embargo, el Papa Pablo VI lo ha dejado muy claro, el Papa Francisco también lo ha repetido muchas veces. Quiero detenerme un momento en esta catequesis del Papa Pablo VI del 15 de noviembre del año 1972. Antes de definir el ataque extraordinario del enemigo, según la escuela de cada exorcista, podemos señalar 6 puntos claves sobre la existencia e influencia del diablo en el mundo contemporáneo, desde la famosa catequesis citada por parte de su santidad el Papa Pablo VI del 15 de noviembre del año 1972. Primero, mírenme aquí, servidores, el mal no solamente es una deficiencia, sino una eficiencia. Es un ser vivo espiritual pervertido y pervertidor, una terrible realidad misteriosa y pavorosa, dice el Papa Pablo VI. Es decir, el diablo existe. Segundo, dice el Papa Pablo VI, se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien se niega a reconocer su existencia, o bien quien hace de ella un principio que existe por sí y que no tiene como cualquier criatura su origen en Dios, o bien la explica como una pseudo-realidad, una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestra desgracia. Es decir, no es cristiano ni católico el que niegue la existencia de este ser como una criatura que decidió tener su designio lejos de Dios y por esa razón es transformado, deformado y convertido en lo que es, en un demonio. El Papa lo dice, no lo digo yo. Al decir se sale del marco de la doctrina bíblica, enseñanza bíblica y eclesiástica, quien se niega a no reconocer su existencia. Se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica, quien se niegue a reconocer su existencia o bien haga de ella un principio que existe por sí y que no tiene como cualquier criatura su origen en Dios. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 3850 y 51, cuando habla de la expresión líbranos del mal, dice que ante esta expresión líbranos del mal, estamos hablando no de una idea ni de una abstracción, sino de una persona. Y dice el Catecismo, la persona de Satanás, aquel que pelea en contra de los designios de Dios y de la edificación del reino de Dios en el corazón de los demás. Es decir, el diablo existe y se puede reconocer. Segundo, la incumbencia de esta nefasta presencia, tercero, la incumbencia de esta nefasta presencia del demonio está señalada en muchos pasajes del Santo Evangelio. Las tentaciones de Jesús en el desierto de Mateo 4 del 1 al 11, los endemoniados gadarenos de Mateo 8, 28 al 34, curación del endemoniado en Cafarnaún, Marcos 1 del 1 al 28, el endemoniado de Gerasa, Marcos 5 del 1 al 20, el endemoniado epiléptico de San Lucas capítulo 9, versículo 37 al 43, curación en sábado de la mujer encorvada, Lucas 13 del 15 al 16, Jesús y Belcebú, Lucas 11 del 14 al 22. Cuarto, los evangelios y San Pablo nos enseñan que no se trata de un solo demonio, sino de muchos. Lucas en el capítulo 11, versículo 12, Marcos en el capítulo 5, versículo 9 y Efesios en el capítulo 6, versículo 12. Quinto, dice el Papa, pero uno es el principal, Satanás, que quiere decir el adversario y el enemigo. Número 6, el diablo es el enemigo número 1, es el tentador por excelencia. Sabemos que también este ser oscuro y perturbador existe de verdad y que con alevosa astucia
Es el enemigo oculto que siembra errores e infortunios en la historia humana. Es el incitador sofístico del equilibrio moral del hombre. Vea qué interesante eso. Esto lo dijo el Papa Pablo VI el 15 de noviembre del año 1972, hablando de la existencia de este ser, hablando de la acción extraordinaria de este ser. Ahora, con la luz de la doctrina del magisterio del Papa Pablo VI, nos preguntamos, ¿y entonces cómo actúa el diablo? Es una pregunta fundamental. En mi primer tomo del libro La verdad sobre el diablo, yo dejo clara la existencia de este ser desde la teología católica. Ahora, después de ver muchos presupuestos, entre ellos estos entregados por el Papa Pablo VI, la pregunta es cómo actúa. Y podemos responder con el doctor angélico Santo Tomás de Aquino: el diablo actúa de manera ordinaria y de una manera extraordinaria. La manera ordinaria a través de las tentaciones, la manera extraordinaria a través de diferentes medios propuestos en este libro. Vamos a ver cómo actúa el demonio, la manera extraordinaria. Primero, el primer ataque extraordinario del diablo se da a través de la opresión demoníaca. Digan conmigo, opresión demoníaca. ¿Cuál es el primer grado de ataque del diablo? La opresión. El padre fundador de mi obra nos dice que la opresión también puede venir al hombre por un sinnúmero de causas personales, pero esto no niega la existencia de la opresión demoníaca, que este concepto hace referencia al hostigamiento permanente de los demonios en contra de los hombres, que es la obra de las acciones o influencias malignas que nos incitan a pecar de una manera más directa que la tentación. Es decir, la opresión demoníaca es una tentación de segundo grado. Se parecen a una tentación, pero en lugar de ser pasajera y repentina, es permanente y aguda, y va más allá de las capacidades humanas para poderlas vencer. El demonio oprime al hombre hasta que el hombre peque. No lo obliga, pero sí lo hostiga. ¿Me hago entender o no? Esto es una opresión demoníaca. El padre Francis Magnus dice que si la opresión viene del diablo, es decir, si el diablo actúa como opresor, y si es una opresión demoníaca y no solamente humana o social, no será expulsado con electrochoques, ni será sacado con consejos, ni será sacado diciendo que no pienses en eso, solamente cambia tu pensamiento, porque esta es muy superior a la simple tentación o a la debilidad de quien ha adquirido una mala costumbre, y se necesita de una oración o plegaria de liberación sobre la parte afectada para poder superarla. Es decir, la opresión demoníaca solo se puede quitar a través de la oración. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, en el libro citado anteriormente, Ángeles y Demonios, nos dice que hoy día se distingue el término opresión del de posesión, porque la opresión se entiende la influencia del demonio sobre un área específica de la persona. Es así como cuando un ejército toma una parte de la ciudad y la oprime. Se nota a primera vista cuando una persona la experimenta. Es un ataque compulsivo, una tendencia vehemente y casi irresistible que lo arrastra a determinadas acciones con un aspecto de su conducta personal. Hay personas que son oprimidas por la droga, por el alcohol, por sexo, tendencias suicidas, homicidas, blasfemia, autodestrucción, entre otras, pero siempre externas a la persona. Para poder superar la opresión demoníaca, la persona tiene que buscar de Dios y o de la Virgen a través de la gracia sacramental y la oración personal. O en su defecto, si es desconocedora de la fe, se tiene que someter a un tratamiento espiritual, uniéndose a un grupo de oración carismático donde se le podrá aplicar como parte de la terapia espiritual una plegaria de liberación o en su defecto el uso de los sacramentales,
agua, sal, aceite o los sacramentales citados por el derecho canónico en los numerales 1166 al 1172, terminando por el exorcismo. Qué interesante esto. Una opresión demoníaca solamente se puede superar con una plegaria de liberación, viviendo los sacramentos y acogiéndonos a la acción liberadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay otras maneras de ataque: la infestación, la influencia y la posesión demoníaca. En lo que respecta a las otras formas de acción demoníaca en el mundo o actividad diabólica extraordinaria, no hay entre los autores una uniformidad de nombres y de significados, razón por la cual, para poder entrar en esos significados, tendremos que hablar de escuelas demonológicas, y hay 3 demonólogos y exorcistas más representativos en la actualidad que definen desde su pensamiento cada ataque del diablo. Entonces, ¿cuáles son estos 3 exorcistas o demonólogos que nos dan a nosotros esos nombres? Porque nosotros los repetimos y no sabemos de dónde vienen. El primero es el padre Gabriel Amor, el antiguo exorcista de Roma y del Vaticano. Es muy significativo cuando dice el padre Gabriel Amor, exorcista de Roma y del Vaticano, en cuanto a la acción demoníaca en el libro Narraciones de un exorcista. El padre Amor da la puntada final cuando dice que en cuanto a la acción demoníaca falta un lenguaje común en el que todos los exorcistas estén de acuerdo. El padre habla de una acción ordinaria del diablo y que está orientada a todos los hombres, la de tentarnos hacia el mal. Esto es común en todos, y de una extraordinaria es aquella que Dios le consiente solo en determinados casos y la clasifica en 6 formas distintas. Vea, 6 formas nos da el padre Gabriel Amor. Primero, los sufrimientos físicos causados por Satanás externamente. Es una forma, una influencia externa del demonio, por tanto no hay necesidad de exorcismo y es sufrida por personas santas que fueron golpeados, flagelados y apaleados por el mismo demonio. Entre ellos el Santo Padre Pío, el Santo Cura de Ars, Pierina Guillí, vidente que recibió los mensajes de la Rosa Mística, entre otros. Segundo, la vejación diabólica. Son trastornos o enfermedades desde muy graves hasta poco graves, pero que no llegan a la posesión, aunque sí a hacer perder el conocimiento, a hacer cometer acciones o pronunciar palabras de las que no se es responsable. Se llama la vejación diabólica. Tercero, la obsesión diabólica, que la utiliza el padre Gabriel Amor. Se trata de acometidas repentinas, a veces continuas, pensamientos obsesivos, incluso en ocasiones racionalmente absurdos, pero tales que la víctima no está en condiciones de librarse de ellos, por lo que la persona afectada vive en un continuo estado de postración, de desesperación, de deseo de suicidio, de muerte. Casi siempre las obsesiones influyen en los sueños. Cuarto, infestaciones diabólicas en casas, objetos o animales. Es un término que el padre Gabriel Amor no lo aplica a las personas, a las que en cambio aplica los términos de posesión, vejación y obsesión. Es decir, para el padre Gabriel Amor la infestación solamente se da en las casas, en los objetos y en los animales. Quinto, la sujeción o dependencia diabólica. Las personas incurren en este mal cuando someten deliberadamente a la servidumbre del diablo. Las 2 formas más usadas son el pacto de sangre con el diablo y la consagración directa a Satanás. Y por último, el padre Amor habla de la posesión demoníaca, que es la que tenía este hombre que estamos leyendo nosotros en la Biblia. Es el tormento más grave y tiene efecto cuando el demonio se apodera de un cuerpo, no de un alma, y lo hace actuar o hablar como él quiere, sin que la víctima pueda resistirse y por tanto sin que sea moralmente responsable de ello. Esta forma es la que más se presta a fenómenos espectaculares,
del género de los puestos en escena en películas de Hollywood, como la película El Exorcista, o del tipo de signos más vistosos indicados por el ritual. ¿Cuáles son? Hablar en lenguas nuevas, demostrar una fuerza sansónica excepcional, revelar cosas ocultas. Hay toda una gama de posesiones diabólicas con grandes diferencias en cuanto a la gravedad y los síntomas. Los exorcistas hablan de 72 grados diferentes de posesión demoníaca. Esa es la escuela del padre Gabriel Amores, lo que nos enseña en sus libros. Ahora vamos a ver un exorcista que yo quiero mucho, admiro mucho, leo mucho y sigo mucho, que es el padre José Antonio Fortea Cucurol. No podemos olvidar lo que nos dice el padre José Antonio Fortea, ahora sin querer debatirlo, puesto que es mi demonólogo de cabecera y exorcista favorito. Pero dialogando un poco con la lectura, me atrevo a decir que en el libro Suma Demoníaca el padre encuadra la fenomenología demoníaca en un esquema sencillo y con un toque muy personal. Habla de los fenómenos demoníacos en dos dimensiones, las personas y los lugares. Dice que la persona puede sufrir tentación normal, intensa y noche oscura del alma o del espíritu, y también una influencia interna en el cuerpo, mente y espíritu, o de una influencia externa, o por último, la posesión. Entonces, en este diálogo con el Padre, y adentrándonos en su pensamiento, podemos decir que, primero, para él existe lo que se llama la influencia. La influencia para el Padre Fortea es el fenómeno por el que un espíritu maligno reside en una persona y que en determinados momentos puede hablar y moverse a través de ella sin que ésta pueda evitarlo. Influencia interna es lo que nosotros llamaríamos vejación, y es el fenómeno por el que un demonio ejerce cierta influencia sobre y dentro del cuerpo, la mente o el espíritu de la persona, hasta llegar a causar una enfermedad o un trastorno severo. Y así, ésta puede sentir intensas y persistentes tentaciones que se prolongan durante semanas o durante meses. Cuando esta misma se agudiza, es lo que llamaríamos posesión en primer grado. Cuarto o tercero, influencia externa, es lo que llamaríamos como opresión. El demonio ejerce su influencia desde afuera del cuerpo. Al actuar desde afuera tiene menos poder. La persona puede ver sombras, percibir ruidos, olores o movimientos de cosas, sufrir terribles pesadillas y sobre todo tentaciones agudas, pero esta está fuera de ella, pues dentro no tiene ningún mal espíritu. Y cuando todo lo anterior se presenta, no en una persona, sino en un lugar, objeto o animal, es lo que se llamaría la infestación. Y por último habla de la posesión demoníaca. Es el fenómeno por el que un espíritu maligno reside dentro de una persona y en determinados momentos puede hablar y moverse a través de ella sin que ésta pueda evitarlo. En cierto sentido, la posesión es una influencia interna que ha llegado a su máximo grado, ya no solo influir, sino dominar el cuerpo en ciertos momentos. Esa es la teología del padre Fortea. La primera escuela, la del padre Gabriel Amor, la segunda escuela, la del padre Fortea, y la tercera escuela que vamos a ver es la de Monseñor Corrado Balducci, que para mí es con la que yo me quedé y me quedo para el ejercicio de mi ministerio presbiteral como liberador. En cambio, Monseñor Corrado Balducci tiene su propia jerarquía de valores en la actividad demoníaca, como él mismo lo aclara. Se realiza siempre dentro de los límites de los planes divinos y nos dice que los diferentes modos con que el demonio puede manifestar su odio al hombre se reducen fundamentalmente en 4. Tentación, mundo, carne y diablo. La infestación local, lugares, plantas y animales. La infestación personal, hombres y mujeres. Y la posesión demoníaca. Y a su vez divide estas 4 formas en 2 grandes grupos. La primera la categoriza como el modo ordinario y las otras 3 restantes como forma extraordinaria del ataque del diablo, uniéndose al pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Infestación local. Consiste en una actividad que el demonio directamente desarrolla sobre la naturaleza animada y animada inferior, para llegar después
indirectamente al hombre en relación con el cual reviste siempre de carácter maléfico. Es decir, el demonio ataca a los lugares. Infestación personal es lo que llamaríamos opresión desde las otras escuelas. No es más que una serie de tentaciones violentas y más reiteradas que las tentaciones ordinarias para ser externa o interna, según que se ejerza sobre los sentidos externos o internos. Sin embargo, en un mismo individuo la tentación diabólica es y puede llegar a ser a la vez externa o interna. Posesión demoníaca. Se caracteriza por un verdadero dominio que Satanás ejerce directamente sobre el cuerpo e indirectamente sobre el alma de una persona. Esta representa, sin duda alguna, la manifestación más grave y terrible, transformando a un individuo en un instrumento fatalmente dócil al poder despótico y perverso del demonio. Pero no siempre este dominio se manifiesta en su forma plena. A veces puede dejar una lucidez suficiente para que el sujeto sea consciente de cuanto le ocurre, aunque sea impotente para reaccionar. Esto se llama posesión mitigada. Otras veces puede limitarse a un simple trastorno físico inexplicable, misterioso, que es lo que se conocería como posesión física. Estas son las definiciones más utilizadas por los exorcistas del mundo entero. De ellos hasta nuestros días no se ha llegado a decir ningún aporte nuevo ni significativo. Llegará el día que algún exorcista se levante y dé unas nuevas directrices para estos casos de la acción extraordinaria del demonio. Qué interesante esto. ¿Cómo nos ataca el diablo? A través de dos maneras. La manera ordinaria y la manera extraordinaria. La manera ordinaria es la tentación, que tenemos tres fuentes: carne, mundo y el diablo. Y la manera extraordinaria es dependiendo de la escuela de los exorcistas, como ellos lo han visto en el ejercicio mismo de su ministerio. El que más da definiciones es el padre Gabriel Amor. Las definiciones más raras las encontramos desde el padre Fortea, pero las que más se utilizan las encontramos desde Monseñor Conrado Balducci, que tiene 3 libros: Los endemoniados hoy, Posesión demoníaca y El diablo existe y se puede reconocer. Monseñor Conrado Balducci habla de estas dos: ordinaria y extraordinaria. Ordinaria, carne, mundo y diablo; extraordinaria, la opresión, la infestación y la posesión. Entonces, los tres convergen en lo mismo, hablando de la posesión demoníaca. Los tres convergen de que el demonio, cuando está dentro de una persona, puede influir, ejercer un dominio despótico en contra de la persona, y puede el demonio habitar dentro de una persona siempre y cuando la persona se lo permita. Esto lo vemos nosotros en el Evangelio de San Marcos: un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo, por un demonio. Y vea qué interesante esto, que en la Biblia nosotros encontramos palabras, expresiones de parte del diablo, a veces hasta muy bonitas. Vea esto que le dice el diablo a Jesús. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? En la Biblia, según el Evangelio de San Marcos, solamente 2 personas llaman a Jesús por su nombre. Primero, el diablo, que Dios lo reprenda. Y segundo, el ciego de Jericó, en San Marcos capítulo 10, versículo 46 en adelante, donde le dice: ten piedad de mí, Jesús, hijo de David. Qué interesante esto. Lo llama por el nombre, le dice Jesús: has venido para destruirnos, saben que el Señor es el que los vence. Sé quién eres tú, dice, el santo de Dios. El demonio lo está reconociendo como el santo de Dios. Sin embargo, dice el padre Raniero Cantalamessa en un libro acerca de la cruz de Cristo, que en la Biblia nunca se va a leer de que el diablo le diga a Jesús que Él es su Señor. El diablo dice que es el santo de Dios, el que día de venir, lo conoce, sabe que lo va a destruir, conoce su nombre, pero nunca el diablo dice que Jesús es su Señor. ¿Y por qué el diablo no dice que Jesús es su Señor? Porque reconocer a Jesús como el Señor es un acto personal. Ahora la pregunta es:
a quién estamos reconociendo como Señor. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo del 1 en adelante, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estén en la ignorancia, porque cuando estaban en el mundo se dejaban arrastrar por los ídolos mudos. Por eso les hago saber que nadie movido por el Espíritu de Dios puede decir, maldito sea Jesús. Y nadie que sea movido por el espíritu del mal puede decir, Jesús es mi Señor. En los exorcismos, cuando el demonio le habla a uno a través de la persona, uno puede tener un medio de discernimiento para estas personas. Uno le dice al demonio, al endemoniado, diga, Jesús es mi Señor. Si la persona dice, Jesús es mi Señor, no hay un espíritu inmundo ahí, porque el demonio nunca va a reconocer a Jesús como el Señor. Aunque los exorcistas dicen que la posesión no siempre es total. La posesión total es el culmen. A veces la persona queda algo de lucidez para que la persona se dé cuenta que lo que está viviendo es real. Sin embargo, la persona no tiene autoridad en ese momento. Aunque la gente puede hablar, pero no sabe en este momento qué hacer, sino el exorcista es el que lleva como la dirección de esto. A veces habla la persona, a veces habla el demonio, a veces habla Dios a través de los ángeles, a veces habla la Virgen. En un exorcismo se ven muchas cosas que son bastante extrañas. Sin embargo, nunca usted va a oír que el demonio diga, Jesús es mi Señor, porque es un acto personal. Sin embargo, vea qué interesante esto. El diablo es diablo, ¿por qué? Porque Dios lo creó diablo. De ninguna manera, Dios lo creó un ángel. Y él por su propia voluntad de Dios decidió tener su designio lejos de Dios. Y por eso fue transformado, convertido en lo que es, en un demonio. Lo dice el Cuarto Concilio de Letrán. Si no estoy mal, es del año 1251, el Cuarto Concilio de Letrán. El diablo Dios lo crea bueno y él mismo por su propia voluntad decide alejarse de Dios, tener su destino lejos de Dios y se transforma, se convierte en lo que es, en un demonio. Un ángel caído, un ángel deformado, transformado en un demonio. ¿Por qué? Porque no decidió reconocer a Dios como su Señor y renegó de él desde el principio. Ahora nosotros, ¿a quién estamos reconociendo como nuestro Señor? Hay gente que me ha dicho a mi padre, yo le doy culto a la Santa Muerte, está reconociendo a su Señor al diablo y está haciendo de la muerte su Dios porque lo está adorando. ¿A quiénes estamos nosotros siguiendo? Ojalá que nosotros podamos decir, como dice la Biblia, Jesús es mi Señor. Dígalo, Jesús es mi Señor. Nuevamente. Jesús es mi Señor. Otra vez. Jesús es mi Señor. Si usted puede decirlo, de un fuerte aplauso porque usted está movido por el Espíritu Santo de Dios. Mira qué interesante esto. Este demonio le habla a Jesús y Jesús le ordena diciendo, cállate, sal de él. Agitándole violentamente, el espíritu inmundo dio un fuerte grito y salió de esta persona. Es decir, el Señor le ejerce un exorcismo porque los exorcismos también hacen parte de la instauración del reino de Dios en el corazón de muchas personas. Conociendo esta acción ordinaria y esta acción extraordinaria, lo único que podemos hacer es acogernos a la misericordia de Dios a través del corazón de la Santísima Virgen María, aquella que venció al demonio porque es inmaculada, aquella que no fue corroída por la mancha del pecado original, sino aquella que le pisa la cabeza al diablo y que nos acompaña a nosotros también en esa lucha contra el mal. Toda persona que quiera dedicarse a ese ministerio tiene que estar consagrado a Dios a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para tener una abogada nuestra, una abogada, una intercesora, porque el diablo odia a la Virgen María. Dice el Padre Ramiro Cantalamessa, ¿por qué el diablo reconoce a Jesús? Por su nombre, su autoridad y por un título, el Santo de Dios, entre otros que dice en la Biblia. ¿Por qué el diablo lo reconoce como santo y no como Señor? Porque que Jesús sea el Santo de Dios, el que debía venir y el que lo vencía, es algo que el demonio no puede cambiar. Es algo que es así y no de otra manera y lo tiene que aceptar. Pero que Jesús sea su Señor es algo que es personal y eso sí lo puede cambiar el diablo. Cuando uno está en un exorcismo, muchas veces el diablo grita más frente al nombre de la Virgen María que frente al nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y por qué? Esto no lo entienden los protestantes. Porque el nombre de Jesús es el nombre que está sobre todo nombre, dado a los hombres, el único nombre dado a los hombres, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y aún en los abismos. El diablo le toca, es así. Pero frente al nombre de la Virgen María, el diablo no quiere
solamente es obligado por Dios. Y al ser obligado por Dios, el diablo se resiente y grita más delante del nombre de la Virgen María que delante del nombre de Jesús. Porque la odia con todas las fuerzas de su ser, porque lo que él perdió, ella lo está gozando. Porque el lugar que este ser dejó, la Virgen María, está arriba, al lado de Dios. Entonces la odia con todas las fuerzas de tu corazón y Dios le da a ella el poder de pisar la cabeza de Satanás. El protoevangelio está en Génesis capítulo 3, versículo 15. El primer anuncio del Mesías, por eso se llama proto, el primero evangelio, el primer anuncio del Mesías del evangelio, Génesis 3, 15. Y muestra a una mujer pisándole la cabeza a Satanás. Que la vemos allá, la Virgen María bajo la medalla milagrosa o la Inmaculada Concepción aplastándole la cabeza al demonio, a Satanás. Y entonces debemos nosotros consagrarnos a ella para tener un auxilio, una abogada que nos acompañe a nosotros en esta lucha contra el mal. Al final de este retiro les voy a predicar cómo la Virgen María nos ayuda en la lucha contra el mal. ¿Y por qué la Virgen María lucha contra el mal? ¿Y por qué nosotros los que luchamos contra el mal debemos consagrarnos a Dios?